Hola, buenas tardes. Antes de ir a México y a Estados Unidos repasamos las noticias del día. El Bitcoin alcanza la cifra récord de $50.000. Por primera vez en su historia logra esta cifra tan redonda. A la 1:30 de la tarde ha marcado los $50.184, ha seguido subiendo unos minutos más hasta los 50.480 para luego descender. El interés de los inversores institucionales por el Bitcoin aumenta y eso se está notando en su valor. Después de las declaraciones de Elon Musk la semana pasada, que auparon la subida del Bitcoin, la posibilidad de entrada de grandes firmas financieras ha ayudado a respaldar este rally hasta cifras nunca vistas. La Comisión Europea cree que podría acudir por primera vez a los mercados de deuda en junio de este año y emitir entre 150.000 y 200.000 millones de euros al año y hasta 2026 para financiar el fondo de recuperación de 800.000 millones de euros con el que la Unión Europea pretende sacar a su economía de la crisis provocada por la pandemia. Estas son las cifras y los plazos que el Ejecutivo Comunitario ha trasladado este martes a los ministros de Economía y Finanzas de los 27, durante la reunión por videoconferencia en la que han abordado las perspectivas económicas del bloque y la senda de recuperación. El PIB de la eurozona se contrajo un 0,6% en el cuarto trimestre, una décima menos de lo previsto a consecuencia del impacto de la segunda ola. Rebotó un 12,4% entre julio y septiembre, lo que produjo una contracción de la economía de la región del 6,8% en el conjunto del 2020. La actividad se contrajo en el cuarto trimestre un 0,4%, una décima menos de lo anticipado por Eurostat. La actividad económica cayó un 3 de los 4 trimestres del pasado año. Las mayores caídas trimestrales se registraron en Austria, Italia y Francia, mientras que las mayores subidas fueron para Rumanía y Bulgaria. Las fábricas alemanas pierden trabajadores en 2020, la primera vez en 20 años. Según la Oficina Federal de Estadística, las empresas del sector manufacturero, con al menos 50 trabajadores, sumaron 5,5 millones de empleados, un 2,2% menos que en un año antes. En cuanto al número de horas trabajadas, también se registra un descenso de casi el 7% en la tasa interanual hasta rozar los 7.900 millones. En diciembre, alrededor de 5,5 millones de personas trabajaban en el sector manufacturero en este tipo de compañías, un 2,7% menos que en diciembre del 2019 y un 0,4% menos que en noviembre. Las bajadas más intensas se observan en producción y también procesamiento de metales. Por otro lado, hemos conocido en Alemania un dato macro clave. El índice CEP de confianza inversora ha sido mejor de lo esperado al situarse en 71,2 frente al 59,6 esperado debido a las expectativas de que el consumo despegue en los próximos meses. China se convirtió en el principal socio comercial de la Unión Europea en 2020, adelantando a Estados Unidos y Reino Unido. El pasado año, marcado por la pandemia, las exportaciones de bienes de la Unión Europea a China aumentaron un 2,2% y las importaciones subieron un 5,6% con respecto a 2019. Por contra, las importaciones y exportaciones a Estados Unidos y Reino Unido cayeron en comparación en 2019. En general, el comercio de la Unión Europea con el resto del mundo se redujo un 9,4% en términos de exportaciones y un 11,6% en términos de importaciones en comparación con 2019. Por cierto, China estudia limitar la exportación a Estados Unidos de tierras raras, unos minerales vitales para la industria tecnológica. Volvemos a mirar hoy a Japón porque el Nikkei sigue registrando las mayores alzas en décadas. Hoy ha subido un 1,28%, su mejor cierre desde el 1
de agosto de 1990 hasta los 30.467 enteros. El gobernador del Banco de Japón explica que este comportamiento se debe a los avances cosechados en importantes firmas del mercado y gracias a la debilidad del yen frente a otras divisas, que beneficia a los exportadores nipones. El gobernador asegura que el optimismo sobre las perspectivas económicas se extiende y las vacunas avanzan y son datos que ayudan a la recuperación de las acciones. El Tesoro Público capta 2.591 millones de euros en letras a 3 y 9 meses en el rango medio-alto previsto, una subasta en la que ha cobrado menos a los inversores en el más corto plazo, mientras que por las letras a 9 meses profundiza en el tipo negativo. La demanda ha alcanzado los 6.656 millones de euros, casi 2,6 veces más de lo adjudicado. Con esta nueva colocación se constata una evolución al alza de los rendimientos registrados y se mantiene el interés de los inversores por los títulos de deuda pública. La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso ha rechazado este martes la propuesta acordada entre PP, Vox y Ciudadanos para aumentar la oferta de vivienda con incentivos fiscales, la agilización de trámites urbanísticos y la ampliación de las penas de prisión para los ocupas. La iniciativa, cuyo origen procede de una proposición no de ley del Partido Popular, ha sido rechazada con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu frente a los votos del PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias. Y en Empresas Iberdrola se prepara para poner en marcha el primer parque eólico marino flotante a escala industrial de España. Una instalación que contará con 300 megavatios. Prevé destinar más de 1.000 millones de euros. Se barajan como posibles ubicaciones Canarias, Andalucía o Galicia. Telefónica recibe 15 millones de su filial en Brasil como pago por intereses de capital propio. Va a repartir unos 127,5 millones reales brasileños netos, casi 20 millones de euros entre sus accionistas, atribuibles al ejercicio fiscal 2021. El pago será aprobado en Junta de Accionistas y se llevará a cabo antes del 31 de julio. Telefónica tiene una participación total en Telefónica Brasil del 73,58% del capital. Más de una quincena de organizaciones denuncian a TikTok ante la Comisión Europea. Los demandantes, entre los que se encuentra la OCU o ASUFIN, han concentrado sus reclamaciones en dos aspectos: la política de privacidad de la red social y los derechos de los consumidores. La demanda argumenta que TikTok promueve la publicidad encubierta a través de sus retos. Ese tipo de contenidos son, en realidad, vídeos virales que se fomentan a través de influencers y marcas en los que se esconden productos publicitarios como si fueran clips no promocionales. Y entramos en el tiempo de información sobre el coronavirus. Se confirman los datos esperanzadores sobre la pandemia en España. Sanidad notifica 30.251 casos durante el fin de semana, más de 16.000 menos que el pasado lunes y 702 fallecidos. La tasa de incidencia se sitúa en 416 frente a los 496 del viernes. Desde Israel llegan buenas noticias. Según un estudio llevado a cabo en el país con más de 1 millón de personas vacunadas, la vacuna de Pfizer-BioNTech sería eficaz en un 94%. En cambio, a España llegará esta semana la mitad de las vacunas previstas de Moderna, aunque la compañía afirma que cumplirá con su compromiso de distribuir 1.040.000 vacunas de aquí a finales de marzo. La Organización Mundial de la Salud ha aprobado la vacuna de AstraZeneca para países con bajos recursos. Han incluido dos versiones
de la vacuna AstraZeneca Oxford COVID-19 para su uso de emergencia, dando luz verde para que estas vacunas se implementen a nivel mundial a través del mecanismo COVAX, según ha informado el director general del organismo. Las vacunas se producen en la República de Corea y en la India, y la inclusión de uso de emergencia permite garantizar la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas. De este modo, los países que hasta ahora no tenían acceso a estas vacunas podrán comenzar a inmunizar a sus trabajadores de la salud y a sus poblaciones de riesgo. Moderna espera entregar a Estados Unidos un segundo lote de 100 millones de dosis de vacunas a finales de mayo. La compañía espera además que los retrasos a corto plazo en las etapas finales de la producción y liberación de viales se resuelvan pronto y que no afecten a los objetivos de entrega mensuales. Estados Unidos, que lidia con limitaciones de suministro en sus campañas de gran escala, compró 100 millones de dosis adicionales de vacunas a Moderna a principios de este mes, lo que eleva el total de dosis perdidas a 300 millones. Y es hora de conectar con México, porque allí está nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por estar otra vez con nosotros aquí en Conexión MX. Pues informándoles que ayer en el mercado pues estamos viviendo 1.25 arriba en el IPC, entonces estamos manejando un terreno positivo versus las otras bolsas, el Standard & Poor's y Nasdaq y el Dow Jones, que se mantiene un poco positivo. Y bueno, Manuel, pues sin más preámbulos, por favor, tenemos un invitadazo de lujo por ahí. Así es, José Ricardo. Hoy vamos a hablar de sistemas de pago y lo vamos a hacer de la mano de Jaime Márquez Po. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Usted es director del área de desarrollo de negocios y nuevos proyectos de STP. ¿Cómo ve usted, cómo está estructurado el sistema de pagos digitales y qué diferencia tiene a los de España? Pues mira, en México tenemos, es un medio de pago que está centralizado a través del banco central. Y pues bueno, la principal diferencia o un gran diferenciador que tiene contra otros medios de pago es justo la inmediatez, ¿no? O la obligatoriedad que tenemos nosotros como los participantes de este medio de pago de generar una liquidación inmediata y una comunicación inmediata con los demás participantes del sistema financiero, cosa que hace, pues bueno, este sistema de pagos, pues la verdad, único, y uno de los, bueno, para mi parecer, uno de los mejores en el mundo, ¿no? Oye, Jaime, ¿cómo ha evolucionado esta forma de hacer negocios a través de las transferencias electrónicas durante esta pandemia, esta época de crisis? ¿Se ha incrementado? ¿Quiénes son los que lo están aceptando? ¿Quiénes son las empresas que se están moviendo alrededor de este sistema? Sí, mira, la pandemia, a nosotros que somos un medio de pago digital, la verdad nos ha enseñado mucho y nos ha guiado sobre, y no solo a nosotros, a todas las empresas, ¿no? La verdad, a evolucionar en medios de pago digitales, a impulsar la eliminación del efectivo, ¿no? Y medios de pago más inmediatos. O sea, por ejemplo, un poco las cifras en México del 2020 fueron en temas de transaccionalidad electrónica a través del SPEI, que es el sistema de pagos electrónicos interbancarios en México. Tuvo un crecimiento aproximadamente de un 22% con respecto al año pasado. Y en temas de comercio en línea, la Asociación Mexicana de Venta Online publicó que tuvo un crecimiento del 81%, ¿no? Nosotros como medio de pago digital, obviamente, vemos un crecimiento en temas de comercio en línea y estas plataformas de venta online, pero sobre todo dos
dos sectores muy importantes que vimos crecimiento, sobre todo este 2020, ¿no? Y seguiremos viendo 2021, es en el sector financiero, ¿no? En temas de dispersión de créditos y también de cobranza de los créditos, ¿no? Les están dando la posibilidad a la gente de poder pagar sus créditos de manera electrónica y de manera inmediata, cosa que es mejor para nosotros como usuarios. Y también en el tema de remesas, que en el sector de remesas de Estados Unidos a México, pues bueno, es de suma importancia, ¿no? Y tiene un volumen, pues bueno, que ha tenido en el 2021, en el 2020 y tendrá en el 2021, pues más crecimiento, ¿no? Jaime, con respecto a este tipo de remesas, entiendo que la parte fintech, este nuevo ecosistema que está creciendo, pues ahora sí que tiene mucho que ver tanto la parte del crédito como el de remesas. No quisiera preguntar ya todo este tema de la legislación de Banco de México, pero ¿cómo están en este aspecto? En el tema de crecimiento en la industria fintech y este tipo de remesas, ¿lo está cogiendo el ciudadano promedio? Sí, o sea, de hecho, y justo la pregunta que haces es muy interesante. Sí está creciendo. O sea, naturalmente, ¿qué pasaba con una remesa? Naturalmente, pues la remesa era recogida por los beneficiarios a través de corresponsales. Pues tiendas como supermercados o tiendas que están cerca de nuestras casas, en efectivo, ¿no? Esa es y seguirá siendo la mayor disposición sobre las remesas. Pero ahora entran esos nuevos jugadores, como mencionas, ¿no? Fintechs, que te dicen, es mucho más rápido poder acceder a tu dinero, no hay necesidad de salir y, pues obviamente, lo más importante de ahorita, ¿no? No hay necesidad de salir de tu casa, ¿no? Y obviamente con estas plataformas, pues puedes hacer lo mismo que haces pues en estas tiendas departamentales, ¿no? Que es pues pagar tus servicios, tu luz, tu agua, tu internet, etcétera, ¿no? Entonces, sí vemos un boom fintech, pero más allá del boom fintech, estamos viendo alianzas entre empresas de remesas y fintechs, generando este ecosistema, pues ahora sí que ampliado, ¿no? Y pues generándoles un boost a estas empresas fintechs para que más usuarios se unan a sus plataformas y puedan disponer de su remesa en tiempo real, 24/7 y de manera instantánea, ¿no? Oye, Jaime, precisamente el tema hoy por hoy de la administración a raíz de toda esta crisis, pues varias empresas vimos que no estaban tan bien administradas por el tema de tesorerías, los flujos de efectivo pues estaban muy, pues falta de control de esta administración. La parte de consolidación, de tener al día esta tesorería antes era un T-1 o un T-2. Entonces, hoy por hoy, ¿cómo se maneja esta situación? ¿Ha habido crecimiento por parte de las empresas? ¿Se han acercado a contar estas tesorerías con esa transformación digital? Sí, claro. O sea, de hecho, gran parte de nuestro trabajo en el 2020 fue eso, ¿no? Fue, pues bueno, muchas empresas, pues ahora sí que más que más que por nada, o sea, más que por querer, por necesidad, pues tuvieron que empezar a migrar a pues ya tesorerías más digitales, en tiempo real, generar ahorro, etcétera. Entonces, parte de nuestro trabajo en el 2020 y que continuaremos haciendo en el 2021 es, pues, apoyar a las empresas a esta digitalización, que pues, obviamente para unas es más difícil que para otras, pero pues bueno, es parte de lo que estamos viendo y pues, la verdad vemos a las empresas muy, no las vemos agnósticas al cambio, las vemos muy pues, echadas para adelante, con ganas de cambio, con ganas de ahorro, con ganas de crecimiento
Y pues la verdad son proyectos muy interesantes que hemos estado tomando y bueno, seguiremos tomando para seguir apoyando a las empresas en México y pues bueno, cualquier tipo de empresa que opere en México, ¿no? Oye, Jaime, finalmente, ¿cualquier tipo de empresa puede acercarse a esta transformación digital o está limitada a cierto tamaño de negocio? No, es una de las cosas más importantes. Cualquier tipo de empresa puede acercarse para poder disponer de este medio de pago electrónico y ahora más, ¿no? ¿Y por qué digo ahora más? Ahora en México acaba de nacer hace un año un método de pago que se llama el CODI, que es el pago a través de códigos QR. Entonces, esto le da la posibilidad a las empresas que ya estaban digitalizadas o las que no estén digitalizadas, que tomen este camino a pues, mayor digitalización y este proyecto de CODI es muy interesante. ¿Por qué? Porque fuera de incluir a los grandes corporativos, a las grandes empresas, el CODI engloba a tiendas de la esquina, comercios informales, etcétera, ¿no? Entonces, la digitalización es algo que, sobre todo en este año, en el 2021, vamos a empezar a ver pues a más empresas, a más comercios, a más gente digitalizándose, ¿no? Y haciendo usos de estos medios de pago electrónicos que al final del día, cosa muy importante para las empresas, les generan ahorro y liquidez. Perfecto. Finalmente, ¿cuál es el horizonte que ustedes como STP vislumbran para los próximos 6 meses o para lo que concluyamos de la pandemia, ¿no? Pues mira, la verdad, nosotros, derivado de nuestra especialidad, que es fintech, servicios financieros y comercio en línea, nosotros vemos una tendencia en crecimiento, te digo, sobre todo en remesas y en el sector financiero, ¿no? ¿Y esto a qué nos referimos? El mercado asiático, ¿no? Vemos que viene a México a generar una participación, sobre todo en el mercado de microcréditos. Entonces ahí nosotros como STP y otras instituciones pues estamos viendo que en estos 6 meses vamos a ver pues un alto crecimiento, sobre todo en el ecosistema de microcréditos. Perfecto, Jaime. Pues, Manuel, ¿tienes alguna otra pregunta? No, yo creo que se ha explicado perfectamente, ha quedado todo muy claro, los sistemas de pago ahí en México. Jaime Márquez, gracias por estar con nosotros en Negocios Televisión. No, muchísimas gracias, Ricardo, muchísimas gracias, Manuel, un gusto estar con ustedes. José Ricardo, gracias a ti también. Hasta mañana. Nos vemos, Manuel. Hasta mañana. Gracias a todos. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos ahora hasta Nueva York porque allí nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, ha entrevistado a Juan Verde, un español que es asesor actualmente del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Van a hablar del plan de Biden y de la economía en Estados Unidos. Visión Global. Hoy estoy súper contenta porque tengo a mi gran amigo Juan Verde con nosotros, que ya veréis que os va a dejar a todos con la boca abierta y todo el mundo está expectante de qué va a pasar con Estados Unidos, cuál es el futuro del país y de nuestra relación entre España y Estados Unidos, y creo que no hay mejor persona para contarnos que Juan Verde, así que bienvenido a Visión Global. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros y de volver a verte. Pues igualmente. Oye, Juan, a mí me encantaría que nos dijéramos, ¿quién es Juan Verde? Cuéntanos quién es Juan Verde, tu relación con Estados Unidos, con España. Eres un híbrido cultural como yo, estás aquí y estás allá. Cuéntanos, ¿quién es Juan Verde? Pues mira, yo no sé, no, creo que nunca es fácil hablar de uno mismo, pero sí te puedo decir que llevo 33 años en Estados Unidos, me fui con 15 años y nadie tiene que decirme lo que es la meritocracia.
creo que sí creo en el sueño americano porque hasta cierto punto me veo reflejado, ¿no? Me fui con 15 años solo y sin hablar una palabra de inglés y terminé trabajando para 2 presidentes de Estados Unidos y trabajando en 5 campañas presidenciales y desde luego creo que si tuviese que decir algo de mí, te diría que probablemente mi historia es la historia de muchísimos inmigrantes a Estados Unidos, una historia de trabajo, de perseverancia, pero sobre todo de agradecimiento a muchísimas personas que me ayudaron a lo largo del camino. Te lo resumiría de esa manera. Bueno, yo creo que lo has resumido fenomenal y el sueño americano sí que existe. Yo también siento que soy la personificación también de ese mismo sueño, así que estoy súper de acuerdo contigo. Cuéntanos, ¿cuál es el plan de recuperación económico de la nueva administración Biden, donde yo sé que tú eres asesor y que nos cuentes un poco cómo ves este plan? Pues mira, para mí, primero lo veo con entusiasmo, con ilusión, con esperanza. Creo que vuelve el sentido común y la lógica a la Casa Blanca después de un periodo de sequía de 4 años donde, en mi opinión, y no soy la fuente más objetiva, pasamos por un periodo difícil para la relación transatlántica con nuestros aliados europeos, para los mercados internacionales, pero sobre todo que puso en jaque ni más ni menos que a la democracia norteamericana, la democracia más antigua. Y por eso digo que lo veo con entusiasmo y con ilusión, ¿no? Pero el plan de recuperación económica del presidente es un plan muy ambicioso, muy esperanzador, y el nombre lo dice todo: rebuild better, reconstruir mejor. Y parte de una base relativamente sencilla, y es que lo que no tiene sentido después de esta pandemia es volver a lo que teníamos antes. Desafortunadamente, el modelo económico mundial y el americano no era perfecto. Lejos de serlo, había muchísimas cosas que estaban mal. Entonces, la idea es que a medida que empecemos a fomentar, a inyectar dinero, sobre todo dinero público, en la recuperación económica del país, tendremos que invertir trillones de dólares en ciertos sectores estratégicos de la economía para generar empleo, generar actividad económica. ¿Por qué no hacerlo con una visión mucho más ambiciosa? Y con eso queremos decir que lo que se basa, te diría, un poco en que ese plan de recuperación económica sea más verde y más justo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a tener que intervenir el sector de la aeronáutica, porque se ve afectada ante la falta de turismo y hay muchísimo desempleo y es una industria muy tocada, ¿no? Hagámoslo bien, hagámoslo y utilicemos el dinero público con una serie de condiciones para que ese sector haga una transición energética a combustibles menos dañinos con el medio ambiente. Si vamos a intervenir el sector turístico y vamos a tener que dar incentivos para que se vuelva a generar actividad económica en esa industria, hagamos todo lo posible también para que los hoteles que se construyan en el futuro se basen en principios de eficiencia energética, de economía circular, hacer todo lo posible, y ya no solamente en el sector verde, hacer todo lo posible, te diría, para que el plan de recuperación económica sea también más justo. ¿Qué significa eso? Pues oye, la desigualdad tan grande que ha llevado a la polarización actual de Estados Unidos tiene mucho que ver con la falta de igualdad. No es lógico que el 1% de la población norteamericana sea dueño del 54% de la riqueza, o que el 10% de la población sea dueña del 86% de la riqueza, y desafortunadamente ese gap se ha ido aumentando en los últimos años. Entonces, ese plan de recuperación económica, podemos esperar una reforma de salud pública donde esperamos que los americanos que lo necesitan, no todos, los que necesitan salud pública o un sistema de sanidad pública, tengan acceso al mismo. Una reforma fiscal, como te comentaba anteriormente, hace falta, porque desafortunadamente no tiene sentido que el 1% haya visto su riqueza multiplicada por 400 en los últimos 10 años y que no ocurra para el 99% de la población. Podemos esperar una condonación de la deuda estudiantil para aquellas personas que han terminado la carrera universitaria y que no ganan más de $150,000, les va a hacer una condonación de la deuda, o incluso la apuesta tan ambiciosa y única de un salario mínimo digno en Estados Unidos, que debe ser $15 la hora. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia de Estados Unidos, una persona trabajando 40 horas semanales no llega a fin de mes, tiene que buscarse un segundo trabajo. Eso no es sostenible y fomenta un sistema poco injusto y poco sostenible. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué sectores dirías? Nos has dicho algunos de los sectores, pero dinos así los sectores estrella del plan y que pueden suponer oportunidades también para los empresarios. ¿Qué sectores crees que van a ser los de más relevancia?
Pues ante esta lluvia de billones de dólares que se espera en los próximos 4 años en la recuperación económica, van a haber sectores ganadores y sectores perdedores, ¿no? Los que me vienen a la mente para mí, en primer lugar, la obra pública, infraestructuras. El Partido Demócrata quiere llevar a cabo la mayor inversión en modernización de la infraestructura pública norteamericana en los últimos 50 años, y tiene todo el sentido. Yo creo que hay que ser objetivos. Estados Unidos tiene cosas muy buenas, pero también cosas muy malas. Yo creo que cuando estás en el aeropuerto de Kennedy te das cuenta que un aeropuerto, Dios mío, deja mucho que desear, ¿no? Ves con lo que está pasando con los puentes, autopistas en Estados Unidos que se están cayendo literalmente por falta de mantenimiento. Una oportunidad de hacerlo mejor en ese sentido, ¿no? Podemos esperar también un sector ganador en el comercio exterior, en parte porque entramos a una era de intereses bajos, un dólar más barato, estamos viendo ahora con el cambio con el euro, por ejemplo, y un momento en el que el gobierno va a crear todo tipo de incentivos fiscales para fomentar la exportación. Entonces yo creo que el sector de comercio exterior en Estados Unidos tendrá un boom en los próximos años. Economía verde, que he mencionado antes, será una prioridad, uno de los ejes principales de la recuperación económica. Y luego 2 sectores más, ocio y servicios, que para mí creo que no es intuitivo, pero sí, el mundo post-pandemia va a ser muy distinto y la gente va a volver con énfasis a querer salir, disfrutar, turismo de ocio, servicios de todo tipo, ¿no? Y por último, el sector tecnológico, que no lo podemos olvidar. Yo creo que la digitalización de la sociedad se ha visto acelerada de forma considerable por esta pandemia y eso no tiene marcha atrás, ¿no? Yo creo que la gente no va a querer estar otra vez 2 horas en coche para ir a trabajar, podemos esperar más teletrabajo, no creo que la gente quiera volver a hacer cola para ver un doctor por una condición básica y querrá fomentar y utilizar más la telemedicina. Y la gente incluso querrá comprar más desde casa. O sea, que hay ciertos sectores dentro del sector tecnológico y la digitalización que son claros ganadores. Y ahí incluyo también, por supuesto, la seguridad de los datos. Total. ¿Y qué me cuentas del desempleo? Porque estamos en una situación muy sensible con el tema del desempleo. ¿Qué planes hay en este sentido? Y además, combinado con lo que tú decías del teletrabajo, sí. Tenemos un montón de oficinas y tú que has estado viviendo en Nueva York y en Washington, ¿qué va a pasar con todas esas oficinas? ¿Cómo ves el mundo del trabajo? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo, en primer lugar, te diría que no hay marcha atrás. Insisto en que esto, para bien o para mal, esta grave crisis causada por la pandemia nos ha hecho reflexionar a todos, no solo sobre cómo queremos pasar nuestro tiempo, que es nuestro bien más escaso, sino qué calidad de vida queremos tener, ¿no? Y al estar 2 horas en tráfico, no solo pierdes 2 horas de estar con tu familia, sino que también estás en un atasco con contaminación, donde la calidad del aire no es la que debería ser y eso tiene un impacto negativo en la sociedad, en la comunidad. Te diría entonces que el teletrabajo está aquí para quedarse. Pero diría que en cuanto a la creación de empleo podemos pensar en 2 horizontes. El horizonte quizás más cercano, y yo te diría que yo no concibo una recuperación del empleo sin un control previo de la pandemia. Y por eso creo que hasta que no logremos controlar la pandemia, no veremos un despegue del empleo, ¿no? Habiendo dicho eso, yo creo que sí van a surgir innovaciones tecnológicas dentro de la economía que van a fomentar cierto tipo de empleo. Hay ganadores y perdedores, una vez más, ¿no? Pero bueno, yo creo que a corto plazo probablemente vaya peor antes de ir a mejor. Pero a largo plazo yo creo que, al igual que después de la Gran Depresión, nunca mejor dicho, de principios del siglo XX, donde el presidente Roosevelt llevó a cabo la mayor inversión en infraestructura en la historia de Estados Unidos y generó empleo, sacó al país de la recesión, de la depresión y logró un periodo de boom industrial, energético y de consumo. Podemos esperar algo similar bajo este New Green Deal, ¿no? Que no quiero llamarlo New Green Deal porque no está de moda en Estados Unidos decir Green Deal, pero no deja de serlo. Yo sé que la ambición tan grande que tiene Biden de que seamos carbón neutrales para el 2050 y alcanzar la ambiciosa meta de generar 0 emisiones eso, en 30 años, eso es disruptivo, ¿no? Y solo se puede llevar a cabo con un plan agresivo, ambicioso, que lo cambie todo por completo. Entonces yo lo veo eso como una oportunidad fantástica de ilusión, de optimismo y que va a generar un tipo de empleo muy distinto, empleo de calidad. O sea, yo creo que la apuesta de Biden y su administración es no apostar por la economía del siglo XX, apostar por la economía del siglo XXI. Por ejemplo, vas a invertir en
sectores que se van a quedar muertos y obsoletos como el petróleo o los combustibles fósiles, podrías hacerlo, pero significa ir de atrás. ¿Por qué no apostar a lo que viene, a la innovación tecnológica, al capital humano, a la propiedad intelectual? Al fin y al cabo, esas metas ambiciosas de esa revolución verde solo son alcanzables con una revolución tecnológica para dar respuesta a la mitigación o a la adaptación del ser humano ante lo que parece ya casi inevitable, que es un cambio drástico en el clima. Bueno, pues yo sé, Juan, que a ti el tema de la diversidad y la sostenibilidad son temas importantes y hablabas también un poco pues, del tema de las desigualdades y que Estados Unidos está cambiando drásticamente. Es un tema social y en esta administración, cuéntame en qué punto está el tema de la diversidad. Efectivamente, para mí el tema de la diversidad es un tema sumamente importante. Yo desde luego lo reconozco y soy consciente de que jamás hubiese tenido las oportunidades que tuve en mi carrera profesional si no hubiese sido por la visión y el liderazgo del presidente Clinton hace 30 años, que fue el primer presidente de Estados Unidos, que dijo que la composición del gobierno federal de Estados Unidos tenía que reflejar la realidad de la composición demográfica del país. No podía ser que tuvieses un 98% de los funcionarios que fuesen anglosajones y blancos cuando tenías un gran porcentaje ya casi mayoritario de minorías, ¿no? Y con esa visión que ahí se ha quedado corta, porque la verdad es que no hemos llegado todavía a esa paridad, pero sí creo que podemos estar ilusionadísimos con la administración de Biden. Ya estamos viendo sus primeros anuncios y sus primeros nombramientos. ¡Wow! Histórico, la verdad. Para mí me llena de orgullo saber que por primera vez en la historia tenemos a un latino como ministro de Seguridad Nacional, o que tenemos al primer ministro gay, abiertamente gay, llevando algo tan importante como transporte e infraestructura, que tenemos a la primera afroamericana vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que nos debería llenar a todos de ilusión. Además, hija de inmigrante jamaica, o sea, es la primera afroamericana, la primera mujer, la primera afroamericana, pero también hija de inmigrantes, ¿no? Su madre era de la India y su padre de Jamaica, ¿no? Tenemos a la primera ministra del Departamento del Interior, que precisamente es de las comunidades indígenas de Estados Unidos, o sea, de los indios norteamericanos, ¿no? O sea, y podría seguir nombrándote más ejemplos, pero te puedo decir que él lo tiene muy, muy claro y quiere seguir con ese legado de Clinton, que hemos tardado demasiado, 30 años en llegar aquí, pero podemos y debemos alcanzar esa meta de que la diversidad sea lo que tiene que ser, que no haya marcha atrás. Tenemos que verdaderamente alcanzar esa paridad. Qué bueno. Oye, y déjanos con una nota de color a todos y qué consejos le das a las empresas españolas, a los inversores. ¿Qué deberían hacer? Sí, ¿deben seguir apostando por el mercado americano? Yo creo que sí, pero que lo oigan de ti. Mira, yo te digo lo siguiente, el mercado norteamericano es el mercado más difícil de entrar, es el más competitivo, es complejo. Solo por ponerte un ejemplo, California, que es un estado de los 50 estados, si fuese un país, sería la sexta economía del mundo, muy por encima de España, muy por encima de Italia. Solo un estado, ¿no? Texas es más grande que España, por darles una idea. Esa es la noticia quizás poco alentadora. La que verdaderamente debería comunicar entusiasmo, porque lo digo con la absoluta convicción, es que por eso es el mejor mercado del mundo, porque no tienes que ser todo para todos, tienes que ser algo para unos cuantos, y ese segmento y ese nicho de mercado puede representar tanto o más que tu propio mercado local, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que hacer, pero entramos en un momento, una nueva era, donde vemos que se acaba la guerra comercial con Europa, donde Biden va a retirar y cancelar todas las medidas arancelarias que se tomaron y que le ha hecho mucho daño a la industria española, ¿no? Entonces, te diría que cuáles son los sectores que yo mencionaba anteriormente en Estados Unidos que van a tener mucho auge. Pero resulta que España es muy competitiva en todo eso: infraestructura, obra pública, renovables, eficiencia energética, tecnología, productos alimenticios de calidad y orgánicos, que son todos los segmentos que parece ser que va a ser también muy prometedor. Ahí en todo eso España es líder mundial. ¿Por qué no apostar también por ese país, incluso pensando desde un punto de vista más cultural, que hay 55 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos, que se dice rápido, mayor la población hispana de Estados Unidos y con mayor renta per cápita
que España. O sea que Claro. yo creo que se debe analizar ese punto de vista. Es un mercado dinámico, prometedor, y que desde luego yo como empresario en España estaría pensando ya en cómo desarrollar una estrategia de Estados Unidos. Bueno, pues con este mensaje tan potente, yo creo que todos vamos a tener muchísimas ganas de ver a todos los empresarios y potenciales inversores en este mercado. Y a ti, desde luego, te vamos a ver más en Visión Global, porque nos encantará invitarte a que sigas pues dándonos luz y conocimiento y experiencia de todo lo que está pasando en el gobierno, que creo que nos interesa a todos, sobre todo en materia económica. Así que muchísimas gracias, Juan, por haber estado con nosotros hoy. Es un placer, sabes que te aprecio mucho y siempre para mí es un honor poder colaborar en cualquier proyecto contigo. Muchas gracias. Con esa entrevista de Visila a Juan Verde nos despedimos. No se pierdan a las 7 negocios de carne y hueso con Mariló Sánchez. Buenas tardes. Adiós.